Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de hipertrofia, entrenamiento, nutrición y muchas cosas más, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta una vez más de recibir en este podcast a la gran anfitriona Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, San, muy bien. No puedo creer que ya llevemos, creo que este es nuestro quinto Sí, episodio. ya es el Y quinto. ha sido muy padre. Justo esta semana estaba leyendo algunos de los comentarios en YouTube de los episodios anteriores. Creo que todos muy buenos, creo que a la gente le ha gustado. Entonces, tratando de seguir por la misma línea. Ya por ahí también vi que nos pusieron algunas sugerencias de temas de los cuales hablar. Entonces, todo eso es muy padre ver cómo las personas se van involucrando, ¿no? También Sí. con La, nosotras. La retroalimentación es muy Exacto. importante, Sí. sí. Y hemos recibido, como dices, muchas críticas positivas también y algunas observaciones que la verdad, o sea, todo tomamos en cuenta. Ahorita lo que queremos es crecer, ¿no? Y ajustar ciertas cosas de acuerdo a nuestros escuchas. Y por eso es que los invito a todos los que nos están escuchando en estos momentos a seguir comentándonos, opinando. La verdad es que todos son muy bien recibidos. Pero tú, Lau, ¿qué tal? ¿Cómo te recibió la semana? ¿Qué nos cuentas esta semana? ¿Ya entrenaste hoy? Hoy es mi día de descanso. Hoy es mi día de Uh, descanso, entonces justo estaba pensando hace ratito que dije, ay, como que siento que hoy tengo bastante tiempo. Y sí, porque nada más en no entrenar, pues sí me libera unas 2 horas, a veces un poquito más de tiempo. Entonces hoy descanso, pero la semana inició bien. La semana pasada tuvimos el webinar de las 3 claves para optimizar el crecimiento muscular en mujeres. Entonces, estuvo muy padre, hubo mucha participación, más de la que esperaba. Tanto viernes como sábado entraron bastantes personas, qué pareciera que les padre. gustó, hubo también mucha buena retroalimentación, hicieron preguntas, buenos comentarios, entonces estuvo muy interesante y sobre todo porque era la primera vez que trabajábamos Dani, que fue la nutrióloga especialista, mi hermana, que pues, es experta en movilidad, en toda la parte del entrenamiento también de resistencia aeróbica. La movilidad tan importante, ¿no? Sí, 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 no, yo vi su clase, obviamente, pues igual estaba ahí, Sí. y las cosas que es capaz de hacer, le decía a Dani, yo hago eso y creo que me rompo, pero bueno, considero que tengo buena movilidad para las tareas del día a día y para el entrenamiento. Sí, Pues ya además, será tema de otra ocasión, pero el entrenamiento exacto. de hipertrofia, si lo hacemos con rangos de movimiento completo, lo hacemos de forma progresiva, pues también nos ayuda a mejorar nuestra flexibilidad articular y por consecuencia también la movilidad. Sí, es algo que siempre vamos a estar trabajando constantemente, ¿no? O sea, siempre hay oportunidad de mejora en esas áreas también. ¿Y planean hacer otro? Sí, de hecho sí, pues hay como Mm. un spoiler, estamos preparando un curso que ya Ajá. va a ser, pues mucho más completo eh, sobre entrenamiento de hipertrofia también. Estoy pensando, planeando dar en cuanto a lo que me corresponde a mí un taller de programación, o sea, como Ujú. esta forma en la que yo programo para mis clientes, qué cosas considero, cómo voy haciendo los ajustes, etcétera. Pero estamos todavía afinándolo, decidiendo qué contenidos, porque bueno, tú sabes que eso da para muchísimo, Sí. entonces como tratando de priorizar qué es lo más importante y qué es lo que consideramos que la gente debe de saber para Sí. poder empezar a diseñar programas de entrenamiento y bueno, también la parte equivalente en la nutrición.
Pues va a estar buenísimo entonces, así que ya saben, todos los que nos están escuchando, va a haber próximo taller, próximo curso, así que estén muy al pendiente de las redes sociales de Lau, porque me imagino que ahí vas a estar anunciando todo para todos los interesados. O sea, no solo es el podcast, tú vas con todo, o sea, ya estás hasta haciendo cursos, talleres, webinars, y qué bueno para el Y pues crecimiento de las personas. es la idea aportar más esta vez o este año, ese es el enfoque, un poquito más en la parte de la educación, de la formación, de nuevos entrenadores, entrenadoras y también para la gente que pues solamente lo quiere hacer para sí mismos, pero que tengan las herramientas y el conocimiento. ¿Y tú qué tal, San? ¿Tú sí entrenaste hoy? Sí, hombre, vengo bien bombeada hoy. ¿Qué te tocó? Me tocó tren inferior y pues ya sabrás, ahí con el peso muerto, no, hombre. La prensa, ay, no, no, no. La verdad es que ha estado bueno, ¿eh? Pues para los que los que nos están escuchando, he cambiado mi entrenamiento a 4 días. Lau ya me lo programó a 4 días y la verdad es el mismo volumen, pero me encanta, me encanta. Cada sesión es un reto, en serio. ¿Cómo te sientes ahora teniendo ese tercer día de descanso? O sea, siempre el entrenamiento para ti, así como sucede en mi caso y seguramente para muchas de las personas que nos escuchan, es uno de los momentos estelares del día, ¿no? Algo que en lo que estamos pensando, que buscamos, que nos llena muchísimo, pero ahora que es un día menos, me imagino que esas ganas de estar en el gimnasio, de empezar a calentar, de empezar ya cuando sales de trabajo, probablemente sea mayor. ¿Es Sí, así? sí, se acumula, obviamente que sí, o sea, descansas, pero agarras fuerza y también mucha mentalidad, podríamos decir, porque obviamente decidí esto porque pues he estado ocupada con unos nuevos proyectos que tengo y entre otras cosas, y es difícil para mí, o sea, descansar un día más no es cualquier cosa, pero voy con todas las ganas, o sea, ahorita es la segunda semana que estamos en esto y me ha gustado tanto porque creo que estoy en mi máximo foco de atención en cada entrenamiento, sesión a sesión. O sea, sé que es la única oportunidad que tengo, o sea, solo tengo esos 4 días y los quiero aprovechar al máximo. O sea, sí son como pues es 1 hora de foco, más obviamente la movilidad y más el estiramiento y más el calentamiento y todo esto que hago, pero me gusta muchísimo y más porque me implementaste muchos ejercicios complejos también que ya los extrañaba, o sea, por ejemplo, la sentadilla libre, ay, Dios mío, qué hermoso. No hay nada como esa adrenalina de ponerte debajo de una barra o en un Sí, rack sí, eh, y pues el no saber cómo va a resultar, ¿no? Sobre todo cuando estás entrenando con cargas o a proximidades, con cargas altas o proximidades al fallo, eh, pues más cercanas. sí, y Sí, sí, luego pocos ejercicios te dan esa sensación. sí, y luego, ¿sabes qué? También me he sentido muy fuerte, o sea, el estar progresando sesión a sesión con una buena técnica, una buena movilidad, cuidando todos esos aspectos también, el tempo, todo, 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 me gusta, o sea, porque antes a lo mejor llegaba un poquito fatigada de repente, pero ahorita me siento completamente lista para esa sesión y he subido mucho mis pesos y es bonito esa sensación también y la adrenalina, como dices tú, no solamente de ponerte abajo de la barra, sino también de cumplir y de mejorar, ¿no? Y de hecho, de eso vamos a hablar en este podcast el día de hoy. ¿Qué tal si entramos en materia, Lau? Me parece perfecto. Y si eso pensaba, el ejemplo que estamos dando en tu caso de cómo adaptamos el entrenamiento de acuerdo a las características individuales, pero también a cómo el contexto de una misma persona a lo largo del tiempo puede ir cambiando, ¿no? Y de eso va a depender también la cantidad de entrenamiento que decidimos hacer, la selección de ejercicios, todas las variables del entrenamiento al final
van van a respetar siempre estos principios del entrenamiento de hipertrofia, uno de ellos siendo el principio de la individualización. Sí, para los que nos escuchan, el día de hoy, tic, tic, tin, redoble de tambores, vamos a hablar de los principios del entrenamiento de la hipertrofia, porque creo que no lo habíamos presentado, aunque yo me imagino que ya leyeron en la descripción lo que vamos a hablar el día de hoy, pero así es, hablaremos de los principios del entrenamiento de la hipertrofia, los principios de la individualidad, la especificidad y la sobrecarga, entre otros muchos más. Pero, ¿con cuál empezamos, Lau? Yo creo que primero deberíamos empezar por definir qué es un principio y por qué Ujú. son importantes, ¿no? Entonces, un principio podemos verlo como una base, un fundamento, una ley. Y es importante porque a diferencia de otras cosas como, eh, digamos, alguna metodología o algún método que tengamos. Por ejemplo, nosotros podemos decidir para progresar utilizar una progresión lineal, que significaría eh, modificar una variable a la vez cada semana, ¿no? Como añadir peso cada semana, o una doble progresión, que podría ser incrementamos peso solamente una vez que hayamos alcanzado el tope de repeticiones. Entonces, las dos son válidas. ¿Cuál vamos a escoger? Bueno, va a depender de, repito, el contexto, el individuo, etcétera. Y las respuestas que tengamos a esos métodos pues van a variar dependiendo de cada persona. Sin embargo, los principios, esos no nos los podemos saltar. Esos son generales, son universales, van a aplicar a todos. O sea, nadie puede salvarse del principio de la sobrecarga, por ejemplo. O sea, nadie que quiera construir músculo sin importar cuántos días entrene, qué ejercicios utilice, si no está utilizando el principio de la sobrecarga, que ya hablaremos de en qué consiste, no va a poder construir músculo, ¿no? Por lo menos no más allá de cierto punto. Entonces, por eso son importantes. Y porque también a partir de ellos, cuando nosotros podemos entender los principios, cuando entendemos las leyes, somos capaces de crear métodos y de crear también metodologías de entrenamiento. Exacto, exacto. Estos principios son, podríamos decir que son las bases de todo entrenamiento, de toda programación o periodización. O sea, son las cosas que sí o sí tienen que estar y que a veces nos las saltamos, o sea, no las tomamos en cuenta más bien. Y por eso es que hay errores o hay fallas de repente, ¿no? En el entrenamiento. Cuando recién estamos iniciando, quizá nosotros pensamos que solamente es ir y cargar. Ir y entrenar es solamente cansarte, pero no es así. Hay principios y hay bases que hay que tomarlas en cuenta y por eso las vamos a hablar el día de hoy. Por ejemplo, empezando con el principio de la individualidad. Cada ser humano es un ser singular, individual y necesita cosas específicas. Sí, totalmente. Y bueno, este principio nos dice que la respuesta que tendrán dos personas a un mismo entrenamiento va a ser diferente, no solamente en términos de adaptaciones estructurales, físicas, morfológicas, sino también psicológicas. Entonces, volviendo al ejemplo de tu entrenamiento, quizá hace un año, si yo te hubiera propuesto pasar a un esquema de una división de entrenamiento de 4 días, pues tal vez digamos, la motivación para tomar ese cambio en el entrenamiento no hubiera sido la misma que ahora, porque ahora tu contexto de alguna manera te está llevando a tomar esa decisión de añadir un día de descanso a tu entrenamiento. Entonces, ¿qué cosas van a impactar en la respuesta que van a tener varias personas, o bueno, las personas en general, a un programa de entrenamiento? Bueno, pues ahí tenemos en primer lugar la genética, ¿no? Y hay estudios súper interesantes de cómo ponen a un grupo de personas a hacer exactamente el mismo protocolo de entrenamiento, ¿no? Y se aseguran, controlan ciertas variables, por ejemplo, que hagan la misma cantidad, el mismo número de series, con el mismo porcentaje de carga,
al fallo durante el mismo tiempo, con los mismos descansos entre series. Y a pesar de que todas esas variables están controladas, podemos tener personas que van a incrementar su tamaño muscular en un porcentaje bastante alto y tenemos personas que quizás se van a quedar igual, así como tenemos personas, los llamados no responders, la gente que no responde bien al entrenamiento, no responde, no tiene ninguna adaptación positiva, esas personas que incluso pierden músculo en un protocolo y de ahí que sea tan importante que cuando nosotros entrenamos tomemos en cuenta esas diferencias individuales para guiar las decisiones en el entrenamiento. Menciono la genética, pero hay otras, ¿no? La edad, eh, algunas diferencias también, y digo, será tema para otro podcast, seguramente otro episodio, diferencias, por ejemplo, entre género, entre hombres y mujeres tenemos algunas diferencias en cuanto a recuperación, etcétera. Eso También. por un lado, pero también vamos a tener diferencias, como yo mencionaba, dentro del contexto. Es muy habitual ahora ver en redes sociales pues como este pensamiento de, pues todos tenemos las mismas 24 horas, ¿no? Y por lo tanto todo el mundo debe de poder entrenar cierto número de días y todo el mundo debe de poder alcanzar sus objetivos físicos. Pero la realidad es que no, o sea, sí todos tenemos 24 horas, pero sería pues sería un poco de mentira decir que es lo mismo una persona como tú, como yo, que pues sí tenemos trabajos, tenemos parejas, tenemos ciertas responsabilidades, pero no tenemos hijos, ¿no? Entonces eso ya de entrada pues va a modificar nuestro contexto y nos va a permitir hacer menos, hacer más en diferentes tiempos, etcétera. Sí, es cierto eso, o sea, el factor hijos es muy importante. Y también justo estabas hablando de las diferencias del genotipo y el fenotipo, por ejemplo, ¿no? O sea, el genotipo es todo este conjunto de genes con los cuales ya venimos equipados como personas. ¿Y qué son? Pues la estatura, mencionabas también a lo mejor rasgos de la composición corporal o la estructura ósea, la capacidad o nuestro límite biológico para generar masa muscular también, o se sabe que tenemos un tope biológico. ¿Qué más? Nuestra aplicación de fuerza o también nuestras fibras musculares. Todo este tipo de cosas vienen equipadas ya. Ahora bien, también está el fenotipo, que es todo lo que viene del exterior, que influye en nosotros, en nuestro desarrollo a lo largo de nuestra vida, que es a lo mejor ya ahora sí, la composición corporal, cómo nosotros lo vamos desarrollando a través del entrenamiento, nuestra capacidad de oxígeno también, nuestro nivel intelectual, nuestros porcentajes de fibras musculares que vamos desarrollando también de acuerdo al entrenamiento en específico que estamos haciendo, nuestro umbral anaeróbico, nuestras habilidades físicas, motoras, intelectuales, porque una cosa son las aptitudes intelectuales y físicas con las que ya venimos equipados por genética, pero otras muy diferentes son las habilidades que se van desarrollando y ahí es donde entra el debate, ¿no? ¿Qué es, o sea, qué es más importante, la genética o el talento o más bien, el talento viene por genética o se desarrolla? O sea, eso también es importante a tomar en cuenta. Ahora bien, algo tan interesante que es para mí la epigenética, por ejemplo, cómo es que a pesar de que nosotros venimos con una genética ya dada, no se desarrolla a menos que nosotros empecemos a ejercer esas actividades a lo largo de nuestra vida. Es decir, la epigenética nos dice que si bien tenemos genes que están, para poner un ejemplo, como si fuera un hilo y estuviera todo enredadito, ¿no? Así están las histonas, todas enredadas en el cromosoma y se van deshilando o se van abriendo o se van desarrollando a lo largo de nuestra vida conforme nosotros también vamos ejerciendo ciertas actividades. Por ejemplo, en el entrenamiento, de nada sirve que tú tengas una gran capacidad por genética de aplicar fuerzas si nunca entrenas. Entonces, también nosotros tenemos que hacer ciertas cosas para que estos genes
se abran y se puedan desarrollar de la mejor manera. Entonces, sí, es muy importante la individualidad porque tanto el fenotipo como el genotipo influyen en cómo vamos a reaccionar en el entrenamiento, sesión a sesión o en la periodización o a lo largo de nuestra vida. Y sí, o sea, también, tal como lo dices, no solamente es periodizar o programar, sino que nosotros no nos tenemos que adaptar al entrenamiento, sino el entrenamiento se tiene que adaptar a nuestra vida, ¿no? Eso también es importante, porque cuántas veces nos quemamos o estamos mentalmente estresados porque queremos entrenar, por ejemplo, en mi caso, que es el ejemplo que estamos poniendo ahorita, yo antes a lo mejor podría haberme estresado bastante de, híjole, no, o sea, tengo que trabajar, tengo que hacer mis proyectos, tengo que entrenar y no, entrenar 7 días, sí o sí. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el costo-beneficio? ¿No? O sea, ahí es donde el entrenamiento se va adaptando también a nuestras actividades diarias y a la disponibilidad que tenemos. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ahora eso creo que se enlaza bastante bien con el segundo principio, del cual hablaremos, que es el principio de la especificidad. Y tú dices, bueno, eh, pues tengo que diseñar, trazar mi programa de entrenamiento con base a mi individualidad. Sí, o sea, sí, sí, eso lo debemos de tomar en cuenta, las limitaciones y las oportunidades que cada una de estas características, tanto ya determinadas genéticamente, que son muchas más de las que pensaríamos, incluso hasta la misma psicología, aparte de eso, está determinada ya genéticamente, ¿no? Que es una También. cosa interesante de pensar, ¿no? Hasta qué punto, claro, el entorno tiene que ver, ¿no? Eh, pero bueno, hay muchísimas cosas que ya están determinadas por genética. La incidencia en lesiones, o sea, la fuerza, la resiliencia que pueden tener los tendones, el tejido conectivo, eso es algo que también se puede entrenar, ¿no? Y es importante entender que todo lo podemos entrenar y todo lo podemos mejorar, Sí. pero bueno, va a haber gente que va a empezar un poquito más arriba en ciertas cosas y más abajo en otras. A lo que voy es que sí, o sea, tenemos que considerar nuestras capacidades individuales, el contexto, etcétera. Pero también tenemos que diseñar programas de entrenamiento que sean específicos a lo que queramos lograr, porque podemos, si no, caer en esta cuestión de, bueno, pues es que yo, como, por ejemplo, pues entreno a muchas personas en línea y tengo mis horarios como bastante, o sea, por todos lados, pues entonces tal vez yo solamente puedo entrenar 2 veces por semana, pero mi objetivo es construir la mayor cantidad de músculo posible, ¿no? Pues ahí Ujú. ya las cosas ya no están como tan, Cuadradas. tan cuadradas, exacto, Sí, no son tan claro. congruentes, ¿no? Porque por un lado tengo lo que yo quiero, ¿no? Y por otro lado, estas características. Entonces, ahí viene un poquito la parte del principio de la especificidad, que la forma en la que nosotros entrenamos, los sistemas que nosotros desarrollamos durante el entrenamiento deben ser congruentes con aquello que buscamos mejorar. Y ahí es donde muchas veces también la gente se atora, ¿no? Sobre todo en este caso de construir masa muscular. No, pues yo quiero construir masa muscular. Bueno, pues, ¿qué tipo de entrenamiento haces ahora? Bueno, 2 días voy a correr, un día voy a nadar, otro día tomo clase de CrossFit y voy a entrenar y entreno uno otros 2 días. Bueno, o sea, tus esfuerzos, la cantidad, tus recursos, que en este caso tiempo, energía, incluso podemos hablar de recursos económicos, están regados en un montón de cosas. Entonces, ¿qué Ujú. puedes esperar de tus resultados? Pues bueno, que vas a ser medianamente bueno en todas esas cosas, pero no excelente en Exacto. ninguna de ellas, ¿no? Entonces, ese es el principio de la especificidad, que tenemos que entrenar de forma congruente a nuestros objetivos. Exactamente, o sea, no es lo mismo entrenar, como mencionabas, para hacer CrossFit o entrenar
para, no sé, ir a una competencia de powerlifter, por ejemplo, o para ser culturista. Todo eso, esos objetivos tienen que ir en congruencia con tu entrenamiento. Entonces, por eso la importancia también de la especificidad. Eh, por ejemplo, hasta en la selección de ejercicios, ¿no? O sea, la especificidad te ayuda porque te da un parámetro también para decidir cuál va a ser tu volumen, cuál va a ser tu intensidad y cuál va a ser la frecuencia de acuerdo a los grupos musculares que quieres priorizar o que quieres trabajar. Por eso la especificidad, no vas a crecer igual si, no sé, o sea, trabajas más volumen en tus bíceps, pero a lo mejor quieres crecer en el glúteo, no sé, o sea, es como, entonces, ¿dónde está la congruencia? Aparte de la especificidad, también es la congruencia, ¿no? O sea, nos tenemos que parar a pensar y decir, ¿cuál es nuestro objetivo realmente? ¿En qué queremos, como decías, a lo mejor ser excelente? Porque puede ser bueno en muchas cosas, pero excelente solamente en una. Entonces es bueno elegir por eso y ver bien y plantearse bien cuáles son los objetivos concretos, porque pusiste mi ejemplo, yo creo, o sea, al No, no, no. principio la Es el entrevista ejemplo de mucha gente. El mío mismo hace también. hemos Sí, pasado por. o sea, quiero hacer quiero generar hipertrofia, quiero crecer, pero a la misma vez voy a, no sé, voy a correr todos los días, voy a Zumba, voy a esto, voy a aquello, y así se va todo sumando. ¿Y qué me decías tú siempre? San, piensa en cuáles son tus objetivos realmente, ¿no? Y ahora, ya estoy iluminada, ya sé, ya, gracias a los principios de especificidad y a los principios del entrenamiento, pues ahora me enfoco más y creo que soy más concreta en el aspecto de los objetivos que quiero cumplir. Pero ahora, no sé si quieras decir algo más sobre la especificidad. Bueno, también relacionado a la especificidad, o sea, hay que pensarlo como en muchas de estas cosas, no como un blanco negro, está bien, está mal, es específico, no es específico, sino como un gradiente de escala de grises, ¿no? Entonces, ahí es donde entra un subprincipio, que es el subprincipio de la compatibilidad. Entonces, tenemos disciplinas, ¿no? O podemos tener ejercicios que son bastante compatibles, que comparten características similares y que por lo tanto pueden ser más fácilmente intercambiables en el caso de los ejercicios. Por ejemplo, si de repente está ocupada el rack para hacer sentadilla libre, pero tengo disponible el Smith o tengo disponible la hack, bueno, pues puedo hacer ese intercambio. Si no va a ser súper específico, porque lo más específico es aquello que yo decidí desde un inicio, ¿no? Aquello en lo que yo quiero mejorar, pero bueno, va a haber cierta transferencia, ¿no? Y tenemos estudios así de, por ejemplo, como la fuerza que ganamos cuando entrenamos la sentadilla libre se transfiere bastante bien a la prensa, no tanto hacia el otro lado porque son movimientos, bueno, la prensa es un movimiento un poquito menos complejo, menos técnico, pero esa es una forma en la que podemos visualizar su principio de la compatibilidad, pero también en cuanto a disciplinas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando las personas, por ejemplo, deciden, bueno, yo quiero a fin de año correr un maratón y también quiero construir un montón de músculo en las piernas? Bueno, ahí sí tenemos dos objetivos que están bastante alejados uno del otro. O sea, las cualidades que entrenamos cuando entrenamos para un maratón son muy diferentes a las que entrenamos cuando lo hacemos para hipertrofia. Entonces, es importante, por eso tú has mencionado bastante esta parte de la periodización. Podemos tener todo, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, si esos dos son mis objetivos, bueno, pues entonces quizá la primera mitad del año me concentro un poquito más en entrenar para el maratón, voy a hacer carreras más largas, más kilometraje, eso por supuesto va a interferir, va a impactar con el crecimiento muscular en las piernas. Sin embargo, una vez que pase el medio maratón, entonces voy a disminuir el volumen de entrenamiento que hago para correr y voy a incrementar la cantidad de trabajo que hago en el gimnasio. Entonces, es importante también considerar eso. Va a haber disciplinas que
que se van a llevar muy bien, que van a compaginar muy bien. Y ahí, por ejemplo, tenemos el powerlifting y el entrenamiento de hipertrofia, el bodybuilding. Tan es así que tenemos términos como el power building, ¿no? O sea, Sí. cuando entrenamos para construir músculo, pero también seguimos haciendo los tres movimientos de competencia en el powerlifting. Entonces es Sí, otra cosa también que creo que es importante mencionar. sí, por eso también muchos culturistas a lo mejor eh, practican actividades así, ¿no? Que se van compatibilizando en sus días en sus periodos de descanso, se podría decir, o sus periodos ya post competencia, ¿no? Por eso es que empiezan a desarrollar también ahora la fuerza a través de otras disciplinas que se compatibilizan, etcétera. Y al respecto también de todo esto que estamos hablando, hay un estudio muy bueno que se realizó en 1998, o sea, ya tiene tiempo, ¿verdad? Pero habla justamente de la importancia de la especificidad, o sea, fue de 20 semanas, si mal no recuerdo, hicieron 3 ejercicios de pecho, curl de bíceps y la prensa hicieron. Entonces, estuvieron trabajando por esas 20 semanas. La idea era, pues, ver el desarrollo de la fuerza, el desarrollo de la hipertrofia y así durante estas sesiones. Pero a la mitad de este estudio, de las 20 semanas, hicieron como una prueba para ver qué tal iba su fuerza máxima y también qué tal iba el incremento de la masa muscular. Y se dieron cuenta que tanto en el torso como en las piernas no había ningún incremento de masa muscular. Y al respecto se preguntaron por qué, porque en la parte superior sí había desarrollo. Entonces, al final de este estudio de las 20 semanas, se dieron cuenta que justamente ya había un incremento tanto de la fuerza como de la hipertrofia en el torso y en las piernas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Y una de las cosas que se concluyeron fue que justamente hay un efecto retardado porque hay ejercicios que te generan, que necesitan mayor tiempo para crear estas adaptaciones neuromusculares, habilidades de ejecución y también pues para aplicar esta sobrecarga progresiva. Entonces, ahí volvemos al punto. Sí, las disciplinas necesitan especificidad, también nuestros objetivos, pero al mismo tiempo la selección de los ejercicios. Con esto no estoy diciendo que los ejercicios complejos o multiarticulares no se deben de hacer porque no vas a generar hipertrofia, no, para nada, para nada. O sea, son muy, muy buenos, pero requieren un poquito más de tiempo para adaptarnos. Entonces, si tú quieres ser bueno en algo o excelente en unos movimientos y generar las mayores ganancias de masa muscular, pues también no tienes que estar cambiando de ejercicio sesión a sesión y semana a semana, porque primero tienes que hacerte experto o muy bueno en esos movimientos, generar, como lo mencionaba, esas adaptaciones neuromusculares, mejorar tu movilidad en el ejercicio para poder así crear las mayores ganancias de masa muscular. Bueno, me fui por otro punto, pero creo que va relacionado bastante bien en la selección de ejercicios, porque a veces hay gente que ya lo tiene bien programado, pero hay gente que no, que solamente va y entrena a como quiere ese día, a como están las ganas, y pues no se trata de eso realmente, hay que llevar un control. Exactamente, sí, sí, eso que mencionas eh, sobre el estar cambiando ejercicios constantemente es una de las cosas que más se ven en los gimnasios, ¿no? El como, bueno, ¿y ahora qué voy a entrenar? Ah, bueno, pues este y este y este. Y se pensaría que no, ¿verdad? O sea, pues se pensaría que ya se ha hablado demasiado de eso y que no. No, 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 o sea, dentro de nuestro círculo, no podemos pensar que, que sí, que es algo que ya está pues dominado para la mayoría de las personas, pero la realidad es que no, y lo vemos desafortunadamente desde los mismos entrenadores e instructores que hay en un gimnasio. Cuando llega alguien y a ver, hoy qué te toca, pecho. A ver, vamos a hacer este y este y este. Entra, que no es el principio que sigue, pero bueno, ya que mencionabas esta cuestión de estar cambiando ejercicios constantemente, el principio de la variedad. Pero este principio va después del de la especificidad, incluso después del de la sobrecarga, que es el que nos saltamos momentáneamente, pero ya regresaremos a él. Y sí hay un lugar para tener variedad en la selección de ejercicios, pero va a ser muy diferente de lo que usualmente pensamos. Por ejemplo,
En el caso de grupos musculares grandes y bastante complejos, como la espalda, ¿no? Que no solamente es espalda y ya, sino tenemos dorsales, trapecio superior, inferior, romboides, etcétera. Entonces, nuestra selección de ejercicios posiblemente va a ser, o no posiblemente, tendrá que ser mucho más variada que si, por ejemplo, yo voy a entrenar un grupo muscular más pequeño, como el bíceps, ¿no? Que lo que hace es flexión de codo y supinación del húmero, perdón, del radio. Eh, entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque también tenemos, por otro lado, la hipertrofia regional. Va a haber regiones de un grupo muscular que no van a recibir suficiente tensión con cierto tipo de ejercicios. Es el caso del recto femoral en el cuádriceps. Es una de las regiones del cuádriceps que no va a estar partícipe en movimientos como la sentadilla, como la prensa, y que entonces tendremos que incluir otro tipo de ejercicios como las extensiones de cuádriceps, las sentadillas, las easy squats, los reverse nordic, otro tipo de movimientos, donde vamos a trabajar la extensión de rodilla, pero desde una posición de cadera fija, ¿no? Como en las extensiones de cuádriceps, la cadera está flexionada y en ese punto se queda. Pero cuando hacemos sentadilla, no podemos extender rodilla y mantener flexionada la cadera. La cadera tiene que extenderse también. Entonces, bueno, al final, no, con lo que quiero decir es que no es necesario complicarse tanto también con esto, Ujú. pero sí entender estos primeros tres principios, la individualidad, la especificidad y del cual ahorita vamos a hablar, la sobrecarga, es importante para asegurarnos de que nos va a ayudar a guiar las decisiones en el entrenamiento y asegurar que los esfuerzos que estamos poniendo lleven a un buen resultado y no estemos nada más perdiendo el tiempo. Sí, y también está, por ejemplo, el de la continuidad, ¿no? O sea, tan importante el tener una constancia en lo que estamos haciendo, porque a veces también queremos crecer y tenemos bien planteada la especificidad, la individualidad, pero si no somos constantes y si no lo hacemos, pues jamás vamos a crear estas adaptaciones y esta sobrecarga progresiva, que es a lo que vamos a entrar ahorita, la famosa sobrecarga progresiva. Porque tenemos la idea errónea que tenemos que cargar de sesión a sesión y que eso es la sobrecarga progresiva, pero en realidad la sobrecarga viene por las adaptaciones que ya se han creado, por la hipertrofia, por el aumento de la fuerza, de ahí es donde viene la sobrecarga. No primero es sobrecarga y luego es el incremento de la fuerza y de la hipertrofia, no es así. Es primero crear esas buenas bases sólidas en cada entrenamiento para ahora sí, si tu cuerpo está preparado y tú estás preparado, hacer esta sobrecarga progresiva. Entonces creo que sería bueno como empezar a definir qué es realmente la sobrecarga progresiva, Lau. Esto que Bueno, tenemos tan ambiguo. el principio como tal es Ujú, el principio de la sobrecarga y es ujú. el principio que nos dice que para que nuestro entrenamiento sea efectivo, produzca las adaptaciones que queremos, necesitamos imponer un estímulo, un estresor, porque al final eso es todo lo que hacemos en el gimnasio, es un estresor, que esté a la altura o ligeramente por encima de nuestras capacidades actuales. Que si yo soy capaz de cargar 50 kilos en la sentadilla, no esté entrenando constantemente utilizando 30 kilos, ¿no? O 20 kilos, porque eso está muy por debajo de mi capacidad actual y no me va a hacer mejorar. Pero que tampoco esté, y lo que tú mencionas es muy cierto, intentando cargar 100 kilos, porque es algo que está muy por encima de mis capacidades actuales y lejos de producir una adaptación positiva, pues va a ser, no va a ser algo a lo que yo me pueda adaptar, ¿no? Entonces, lejos de ayudarme a crecer, pues para empezar no voy a poder mover el peso y puedo ponerme en riesgo de lesión. Entonces, Lesiones. eso es en realidad la sobrecarga. Ahora, ahí hay como dos partes del concepto que son importantes y una es la progresión, que Mm, es el acto de añadir, de incrementar
lo he hecho en sesiones previas, que si por ejemplo yo estoy usando 50 kilos, ¿no? Y Ujú. determino que lo voy a hacer para un rango de repeticiones de 8 a 12, eh, y empiezo haciendo 8, ¿no? La siguiente semana tal vez le pongo un poquito más de peso, le pongo 52 kilos, ¿no? Eso es una progresión, ese es el acto de añadir. Pero la sobrecarga progresiva es, como tú bien lo mencionas, Sam, es más bien un diagnóstico. Eso es un diagnóstico, ¿por qué? Porque nos muestra si nosotros logramos cargar esos 52.5 y volver a hacer 8 repeticiones y el esfuerzo fue, o la percepción de esfuerzo fue relativamente similar, la proximidad al fallo, la técnica fue idéntica, el rango de movimiento, eso quiere decir que ahora soy más fuerte, que posiblemente los músculos que participan en la sentadilla han crecido, ¿no? Han obtenido esas adaptaciones y es por eso que ahora yo he podido progresar, ¿no? Entonces, es un poquito como medio enredado, medio complejo, pero en resumen, el acto de poner de peso no es en sí lo que te hace progresar. Lo que te hace progresar o lo que te ha hecho progresar son las sesiones previas de Exacto. las cuales te has adaptado y porque te has adaptado y has manejado bien tu fatiga, porque eso también entra dentro de todo esto, ahora puedes ponerle más peso, ¿vale? Pero es importante también para las personas porque entonces pueden decir, ¿no? Así como de, bueno, pues voy a esperar a que llegue la sobrecarga progresiva a mí y pues ya no voy a, no voy a hacer por intentar superar lo anterior. Siempre debemos de entrenar con la mentalidad y con el objetivo de mejorar, pero por eso es importante tener como los rangos de repeticiones, tener ciertas cosas estandarizadas para asegurarnos de que estamos progresando, sí, gradualmente, pero no que estamos forzando la progresión, como mencionaba en el ejemplo de cargo 50, pero le voy a poner 100 para aplicar una muy buena dosis de sobrecarga. Eso no va a Sí. funcionar. Sí, el crecimiento muscular se da por el acúmulo justamente de tensión sobre el músculo, ¿no? En elongación y acortamiento, o sea, es como lo mencionabas tú, o sea, el acúmulo de todo esto que vamos haciendo es lo que nos ayuda a generar más fuerza y por tanto el crecimiento de masa muscular. Entonces, sí, es súper importante eso, o sea, no solamente ir y entrenar así porque sí. Ahora también hay que tomar en cuenta que no es la misma progresión que se tiene de una persona principiante, un intermedio y un avanzado. O sea, estaba leyendo que Eric Helms, perdón, más o menos dice que los principiantes pueden a lo mejor mejorar de sesión a sesión, los intermedios mejoran aproximadamente cada semana y la gente avanzada puede hasta incluso en meses, ¿sabes? O por mesociclo ir mejorando. Entonces, obviamente no es una máxima ni está escrito en piedra, pero son aproximaciones generales que se han visto, ¿no? Y también al respecto de esto, es importante decir que sí vamos mejorando, pero también la velocidad para generar fuerza va siendo diferente también y que no solamente la sobrecarga es cargar peso, o sea, no solamente se trata del peso, sino también hay otras maneras de generar estas progresiones también. Por ejemplo, el tiempo bajo tensión, cómo va mejorando eso, cómo va mejorando nuestra movilidad también, nuestra elongación cuando estamos ejerciendo esa fuerza. Y todo esto también es sobrecarga progresiva, hasta el volumen, ¿no? Exactamente, sí, existen muchas formas en las que podemos inducir o podemos encontrar sobrecarga progresiva en nuestros entrenamientos. No está limitado a la carga, Ujú. las repeticiones, el que la Eso. técnica sea mejor, incluso la misma, lo mencionaba, la misma percepción de esfuerzo, ¿no? Si para mí antes cargar 50 kilos para 8 repeticiones, era un 10 RPI, un 10 de esfuerzo percibido y ahora es un 8, bueno, esa es una forma de progreso y que después de eso, posteriormente, seguramente podré empezar a añadir repeticiones
o añadir carga. Sí, la progresión ondulante, ¿no? O la progresión lineal, que no es lo mismo de que la periodización, o sea, son conceptos diferentes, pero sí, o sea, el RPE, que ya hablamos anteriormente también, el RIR, que ya hablamos anteriormente también, y quien no sepa qué es por casualidad, pues puede regresar a nuestros episodios anteriores, donde ya hemos mencionado todos estos conceptos que son tan básicos para justamente mejorar de la mejor manera, vaya la redundancia. Totalmente, sí, muy, muy bien dicho. Y ya por último, Ujú. otro de los principios que vamos a mencionar es el principio de la adaptación. Y básicamente es como el principio de la sobrecarga con el principio del manejo de la fatiga trabajan en conjunto. Entonces, como tú lo mencionabas, no construimos músculo, no aumentamos la fuerza realmente cuando estamos entrenando, ese es el estímulo. Lo hacemos cuando nos estamos recuperando y si nos Eso, recuperamos. Entonces, cuando nosotros entrenamos, incluso momentos después, somos más débiles si lo pensamos. ¿Por qué? Porque inducimos un estrés, esa fatiga sucede, pero una vez que descansamos, nos alimentamos bien, permitimos que haya suficientes horas, suficientes días entre esa sesión y la siguiente vez que volvamos a entrenar ese grupo muscular, es entonces cuando nuestra capacidad, nuestro fitness aumenta, entonces somos ahora capaces de cargar más peso, hacer más repeticiones, etcétera. Entonces, ese es el principio de la adaptación. creo que de ese también tendríamos que hacer un podcast entero, ¿eh? Porque, ay, es tan importante, o sea, todos los puntos que tocaste, yo quisiera hablar y hablar y hablar de más cosas o escucharte también hablar de más cosas y conceptos al respecto de ese principio, porque creo que es el olvidado, ¿no? Tristemente, se olvida que las mayores adaptaciones justamente se dan en el descanso, ¿no? Y bueno, ya hablamos del manejo de la fatiga también. Para aquellos que no lo han escuchado, pues tenemos un episodio que dejaré por aquí arriba para que si les interesa saber sobre el manejo de la fatiga, puedan cliquear, ir ahí y escucharnos también. Creo que básicamente serían todos, ¿verdad, Lau? Los Sí, del como día te de hoy. mencionaba, tenemos sus principios a cada uno de estos, pero bueno, estos son los más importantes a la hora de diseñar programas de entrenamiento, de realizar los ajustes, etcétera. Y bueno, también dejar a la gente con, eh, pues con la propuesta de que en su entrenamiento, en el día a día, intenten identificar estos principios en las acciones que toman, en las decisiones, porque seguramente los están aplicando. Tal vez puede mejorarse esa aplicación ahora que tienen el entendimiento un poquito más conceptual, pero de esa manera es como todo se nos queda mejor y lo aprendemos mejor cuando empezamos a ver la manera de trasladarlo a la práctica. Entonces, asegúrense de hacerlo y pues ya nos contarán si encontraron por ahí alguna forma en la que pudieran mejorar su entrenamiento, respetando estos principios de los cuales ya hablamos. Sí, exacto, porque también ah, muchas personas tienen años entrenando, pero cómo entrenas y cómo aplicas estos principios también determinarán tu progreso. Entonces sí, es tan importante siempre cuestionarnos y ya que nos escucharon, espero que se les haya quedado una espinita de seguir investigando y seguir leyendo al respecto también. Y ahora entonces, para terminar, porque queremos que nos sigan escuchando también, el libro de la semana, Lau, la tarea de la semana. La tarea ¿Cómo de vas la con esa semana. tarea? Bueno, se vale repetir, es que estoy Sí, leyendo un libro claro, nuevo. por O sea, se supuesto. vale repetir no uno que ya haya dicho, sino uno que tú dijiste. A ver. Me compré el libro de El Esencialismo ¿Y qué tal? y me está gustando bastante. La verdad es que, como te mencionaba por WhatsApp en nuestras Ujú. pláticas, encuentro mucha similitud con otro más que recomiendo y ese ya puede ser como mi segunda recomendación, que es el de The One Thing.
Ok. No recuerdo el autor ahora, pero bueno, ambos hablan de identificar cuáles son las cosas más importantes que van a derivar el progreso. Entonces, me está gustando bastante, la verdad. Creo que la forma en la que está escrito es bastante amena. Me gusta cómo se utilizan, igual que en el otro que mencionó, el de One Thing, ejemplos de personas exitosas en diferentes ámbitos, diferentes profesiones, y te Sí. deja con conocimiento bastante fácil de aplicar y trasladar a tu día a día. La verdad es que no nos damos cuenta a veces de cuántas de las cosas que hacemos en realidad no nos están retribuyendo mucho. Sin Ujú. embargo, dedicamos bastante tiempo a ellas, ¿no? Vamos a Exacto. poner un ejemplo, las redes sociales, el tiempo pasado en Sí. Instagram, ¿no? Y ahí pues no es que sea inútil, pero quizá una manera es algo que se me ocurrió leyendo el libro y es algo que también he aplicado, pero creo que debería de empezar a hacer un poquito más, es limitar la lista de personas que seguimos, ¿no? Y por lo tanto el contenido al cual nos exponemos. Porque vamos a encontrar que mucho de ese contenido es el mismo. Y sí, cada persona puede decirlo de una manera diferente y puede tener, claro, ahí ciertas cosas que añaden valor. Sin embargo, pues sí vamos a encontrar mucho de lo mismo. Entonces, ser también un poquito más, utilizar, tener un enfoque un poquito más jerárquico, si Sí. estás Selectivo también. exactamente a la hora de buscar la información, creo que es importante. Sí, ser más selectivo y, Sí, y hacer que la dopamina esté regulada, porque a veces justamente es lo que nos pasa, nos juega chueco, porque como queremos generar ese exceso de dopamina que a veces ni siquiera es consciente, tristemente, entonces, ¿qué hacemos? Algo fácil, algo rápido, algo que nos ayude a sentirnos mejor, las redes sociales, ¿no? Entonces, ser consciente es importantísimo y ser selectivo en las personas que estás siguiendo, exactamente como lo mencionabas. ¿Cuánto te está sumando ese contenido que tú estás digiriendo o que tú estás viendo? Entonces es muy importante poder tener el control o el manejo del contenido que tú miras, ¿no? Y está increíble, o sea, el libro que estás mencionando de One Thing, increíble. Yo creo que va mucho de la mano con el libro que estoy leyendo y que voy a recomendar, que es el de Focus, de Cal Newport. Tú mencionaste a este escritor, un libro de este escritor en la semana pasada. Y ahorita estoy leyendo Focus, también me lo estoy devorando, me encanta. Y otro libro que estoy leyendo al mismo tiempo, que creo que hablan o van mucho de la mano, es el de Deshacer la ansiedad, de Judson Brewer. Es un investigador de la Universidad de Brown, que también habla sobre la importancia de ser selectivo, sí, pero también de ser consciente y de practicar el mindfulness, lo que se le llama, ¿no? O sea, el ser consciente y el manejo de la presencia en cada actividad que tú hagas. De eso habla Focus y de eso habla también Judson Brewer en este libro que mencioné. Y también creo que muchos se menciona en el libro de esencialismo. Ahorita es muy escasa la gente que realmente dedica su atención al momento presente, a las actividades que está haciendo. Y de ahí viene también muy relacionado el ser selectivo y el poder ver qué tanto de lo que tú haces en tu día a día te está sumando realmente y qué tanto no. Porque, por ejemplo, en Focus se menciona a una investigadora de la Universidad de Stanford, donde se han hecho muchas investigaciones al respecto del mindfulness y el ser consciente, ¿no? De las actividades que haces. Y mencionaba que se han investigado sobre personas que estaban siempre en redes sociales, que creían necesitarlas, ¿no? ¿Qué pasó? Al momento en el que ellos les quitaron las redes sociales, se dieron cuenta que realmente no las necesitaban y que realmente las personas podían vivir, vivir sin esos dispositivos, ¿no? Entonces, realmente se han dado cuenta que las personas se adaptan también a tu estilo de vida y creo que
yo lo he visto mucho, lo he vivido, o sea, lo he vivido bastante y ahorita justo estoy en ese momento de transición en el que digo, ok, tengo que tener redes sociales, ok, porque yo pasé por eso, yo antes creía que no podía vivir sin ello y ¿qué pasó? Estuve 3 años sin Facebook, sin Instagram, sin nada, o sea, tenía uno, pero realmente no lo usaba, ni siquiera tenía la app y apenas en estas semanas fue cuando pues lo decidí abrir, ya ves, lo hemos hablado y creo que tú estuviste en mi proceso. Creo que se me está dificultando bastante porque realmente no me acostumbro, o sea, ya yo me desacostumbré totalmente, pero me estoy obligando hasta cierto punto a subir contenido o a querer más que nada divulgar información importante. Entonces, es diferente tú hacerlo de manera inconsciente en tu día a día y otra cosa es tener una programación también de eso, o sea, no solamente es programación del ejercicio y del entrenamiento, también programación de tus hábitos de vida, ¿no? Entonces, pues sí, creo que me largué mucho, pero bueno, es que me está rompiendo la cabeza todo eso. No, es un buen tema, muy, muy buen tema. Y sí, como dices, suena tal vez como, ay, no sé, como qué tedioso, qué pesado tener que designar un horario para redes sociales, pero Al bueno, contrario, ¿no? ¿por Bueno, qué no hacerlo si lo hacemos para el resto de las cosas, ¿no? O sea, lo hacemos para nuestro trabajo, para el tiempo para ir al gimnasio, etcétera. Entonces creo que no son malas, ¿no? O sea, creo que no, hay muchas cosas positivas. Si no existieran tú y yo no estaríamos aquí ahorita. sí, de hecho, No nos habríamos conocido. Eh, que bueno, fue por un curso, también una clase que di, pero bueno, en sí, resumen, de hecho. las cosas surgen, muchas conexiones hoy en día importantes surgen de eso, pero sí es importante darle, pues también un espacio y un lugar limitado para no Exacto. entonces dejar de hacer otras cosas que igualmente nos aportan. Exacto, y realmente dedicarle el tiempo y la conciencia plena de las actividades que nos suman y nos van a ayudar o retribuir a largo plazo. Eso también es una de las cosas que se habla en Focus, o sea, cómo las personas capaces de implementar esta atención consciente son muy escasas hoy en día y su valor ha aumentado bastante. Entonces, bueno, yo les dejo esas recomendaciones, Lau les deja esas otras recomendaciones. Esperamos que puedan buscar los libros, que los lean y si tienen alguna recomendación para nosotros, ya sea de libros, de temas o alguna crítica constructiva para este podcast, va a ser bien recibida. Nosotros lo podemos recibir en el correo de science y fierros.podcast@gmail.com. Ahí vamos a estar también muy al pendientes, también de sus comentarios en YouTube o de sus comentarios en nuestras redes sociales personales, que también vamos a dejar aquí abajo hablando de redes sociales. Pero bueno, para todo hay tiempo y para ustedes más. Así que muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy, por quedarse hasta acá. Vamos a hablar de muchos más temas. Tenemos también proyectos de invitar a gente interesante, que ahí vamos a estar anunciándolos después. Y muchas gracias, Lau, entonces, por estar aquí con nosotros otra vez. Claro, gracias a ti.